Hemos estado predicando acerca de una serie titulada La Historia Completa. Hemos visto 4 capítulos ya de esta serie, La Historia Completa, y quiero resumirte rápidamente cada uno de los capítulos. Primer capítulo, cómo se formó la Biblia. En el segundo hablamos de cómo la Biblia es inspirada. En el tercero tratamos sobre cómo poder confiar en la palabra de Dios. Y el cuarto capítulo también hablamos de aquella temporada o época oscura en donde la palabra fue utilizada y malversada en su propósito y dejó de cumplir la función de alimentar al pueblo. Hoy concluimos esta serie con nuestro último capítulo titulado Cómo leer la Biblia. Quiero decirte que si tú el día de hoy estás acá en una iglesia, o si tú estás en un grupo pequeño, que te invito que también puedas asistir a uno, o si tú has estado celebrando la recuperación o constantemente o dominicalmente vienes a la iglesia, es inevitable poder escuchar el efecto de la palabra de Dios en cada una de las vidas que le da el lugar para que la misma palabra transforme y haga. Es inevitable poder escuchar testimonios y seguramente si tú estás congregándote dominicalmente o asistes a un grupo pequeño, podrás escuchar vivencias o has visto de primera mano, has sido testigo ocular de cambios, transformaciones que han sucedido en vidas y tú has estado allí para verlo. Y esto me ha llevado a pensar, hermanos, sobre esta pregunta: ¿cómo la palabra de Dios es capaz de tener el efecto que tiene? ¿Cómo la palabra de Dios es capaz de cambiar vidas? ¿Dónde está el punto central? ¿Cuál es el motor que anima a las personas, las vidas, a ser transformadas y que sus cambios sean evidentes y sean visibles ante familias, congregaciones y círculos sociales? Ahora, también esta respuesta quiero decirte que va más allá de mi análisis o del análisis que tú y yo podamos sacar, porque hay algo que creo que no podemos ver, y es la transformación espiritual que Dios va haciendo en nosotros. Aquellas luchas espirituales que Dios va ganando en nuestras vidas y que va arrancando de nosotros todo aquello que al Señor no le agrada. Pero quiero decirte que sin duda esta pregunta va más allá de mi análisis, va más allá de verlo desde una perspectiva académica, sino que la respuesta radica, hermano y hermana, en que cuando hay un corazón dispuesto, cuando el corazón del lector está dispuesto a ser moldeado, la palabra, cuando es escudriñada, tiene su efecto. Entonces, creo que la respuesta es ¿cómo podríamos entonces leer la Biblia? Con un corazón dispuesto a ser exhortado, a ser animado y a ser transformado por el poder de su palabra. Pero sin duda, hermanos, a lo largo de la historia hemos visto cómo diferentes utensilios, y este es un ejemplo el que quiero poner, o accesorios que se han creado, nosotros los seres humanos los utilizamos de mala forma. Quiero ponerte un ejemplo que se apega a mi experiencia cuando ejercí por un tiempo en mi país como médico. A menudo nos llegaban personas con perforaciones de la membrana del oído, porque utilizaban la llave del automóvil, para limpiar el oído.
La llave que se utiliza para abrir un cerrojo. Sí, hermano. Y cuando preguntábamos y hacíamos el historial, ¿con qué se perforó su membrana, su oído? ¿Con qué se lo lastimó? Es que utilicé la llave de mi automóvil para limpiarme mi oído. Ay, Señor. Bueno, está bien. Algo más que escuchábamos era cómo la tapadera de los lapiceros era quitada de su función original y con esa cejilla que tiene alargada, al parecer pues también generaba cierto placer y pues se utilizaba para remover algún tipo de cerumen que estuviera dentro de él. Y la verdad, hermano y hermana, es que quiero decirte que también la palabra ha sido objeto de mal uso. La palabra ha sido mal utilizada en muchas ocasiones. Y lejos de cumplir la función por la que fue construida, dispuesta, inspirada y dejada para nosotros, que es motivar, redarguir, exhortar, restaurar, a veces la utilizamos en nuestras intenciones, o nuestra intención es para poder humillar, destruir o lastimar. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Es por eso que esta última serie, cómo leer la Biblia, creo que es muy importante que lo hablemos y lo platiquemos en el tiempo que tenemos. Oseas, capítulo 4, versículo 6, uno de los profetas menores dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto me motiva a poder tratar de entender lo que el profeta estaba hablando al pueblo. Y es que pongámonos entonces en el contexto de la historia. Probablemente el pueblo de Israel había desechado la ley. Probablemente no conocían algunos la ley, aunque eso es difícil de pensarlo. O probablemente la aplicaban a conveniencia, mal uso de la palabra. Entonces, entre otras preguntas que quisiera que las tuviéramos en mente son: ¿es el mal uso de las escrituras o el no uso de las escrituras una de las estrategias más antiguas para desacreditarlas por sus detractores? Otra pregunta podría ser: ¿está el adversario sacando ventaja sobre un pueblo que desconoce su palabra? Ahora, mi deseo, que no es el deseo personal, sé que es el deseo de Dios puesto en mí, es que analicemos cuál es mi deseo personal cuando escudriño la palabra. Y quiero comenzar entonces con un versículo que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Y yo quisiera que todas las mamás que están en este lugar, que sé que son muchas, probablemente algunas de ellas dieron lactancia materna cuando tuvieron a sus niños o niñas, podrán recordar el niño, el apego que tenía por su seno materno. Rápidamente, sin ni siquiera
pensarlo, meditarlo, es algo instantáneo, es algo natural, es algo en donde el niño siente el olor natural de su madre, se prende en su seno y empieza a succionar naturalmente. Esta leche que consume el niño, hermano y hermana, le da energía. No necesita agua, no necesita otra alimentación en los primeros 6 meses de vida. Además de eso, le provee las vitaminas necesarias que él necesita, la grasa necesaria para poder crecer, pero también le provee de defensas. La pregunta que el Señor me hacía es: ¿con qué te estás alimentando tú? ¿Qué es lo que lees? ¿Con qué te alimentas? ¿Con qué es lo que diariamente tú estás llenando tu vida? Y aunque sé que la palabra trata sobre cómo leer la Biblia, es importante, hermanos y hermanas, que nos preguntemos si yo estoy deseando, estoy anhelando la palabra de Dios como un recién nacido que anhela esa leche de su madre. Y dice la palabra en Pedro, capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Lo que me lleva a compartirles el primer punto de este sermón. Yo sé que Pedro nos está simplemente dando un calificativo de la palabra que dice no adulterada, pero yo quiero decirte que cuando nosotros leemos la palabra, usamos la palabra como herramienta para nuestras vidas, nosotros debemos de ser cuidadosos de no adulterarla. Porque yo creo que a todos nos sucede, en donde tomamos la palabra y nos desagrada cuando Dios no nos habla como queríamos que nos hablara y la adulteramos con nuestra intención. Yo creo que hay ocasiones en donde nosotros probablemente queremos usar la palabra para ponérsela enfrente a nuestro cónyuge y decirle: mira, lee lo que dice acá. Pero probablemente no es la forma en cómo debamos utilizarla. Será como un lapicero en tu oído. O habrán ocasiones también en donde vamos a desear agarrar la palabra de Dios, tirarla a alguien, no con amor ni con gozo, sino con el afán de destruirle. Es por eso que Pedro acá nos comparte uno de los calificativos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no tiene ninguna alteración, no está adulterada. Y ese tipo de palabra es la que nosotros debemos de desear. Aquella palabra que no va con malicia, que no va con intención, sino que ha nacido en el Espíritu de Dios y va para alguien y surgirá su efecto en el tiempo que Dios lo desee. Amén. Es bastante contradictorio lo que Pedro comparte en esta primera epístola, en el capítulo 2, porque cuando Pedro compartía y decía a la iglesia: desead como niños recién nacidos esa leche espiritual que no está adulterada, quiero decirte que la iglesia estaba siendo perseguida. Las epístolas de Pedro se escribieron entre el año 62 al 68, cuando se dio la persecución de la iglesia primitiva y muchos estaban muriendo. Y Pedro les dice: iglesia, anímese, deseen, anhelen, aliméntense de la palabra de Dios como niños que no han probado algo más en su paladar, sino simplemente esa leche materna que hace, que da crecimiento, que transforma el organismo y que cambia
pero también, iglesia, que da solidez al cuerpo. Y lógicamente en este caso, al espíritu. Es por eso que el primer punto que quiero tocar es la palabra de Dios. Debemos de leerla, pero debemos de tratar de no adulterarla. Es por eso que yo debo de entender que lo que también Pablo me comparte en Hebreos capítulo 4 en el versículo 12, en donde me dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las actitudes del corazón. Compartí en el primer servicio que cuando estaba comenzando en el Señor, era un neófito, era nuevo en el Señor. A mis 18 años, escuchando nuevas cosas a través de la palabra de Dios, en muchas ocasiones yo llegué a pensar que el pastor conocía de mi vida. Llegó un momento en donde me pregunté a mí mismo si buscar otro lugar o seguir en ese lugar, porque yo pensaba que las cosas se tomaban personal, pero era Dios mismo hablando a mi vida. Poco a poco, cuando fui conociendo, el Señor empezó a animarme, a equiparme, también a exhortarme. Y en algunas ocasiones, hermano y hermana, quiero decirte que habían días en donde sentía que, oh no, la palabra hoy quizás no tuvo ese nivel que debería de tener. ¿Por qué? No me hizo llorar. Sí. Oh no, hoy el pastor como que tiró muy fuerte. Ay, cuando la predicaste así, a mí no me gusta. Oh no, y como que, no sé, siento que la palabra de Dios no fue como otros domingos, en donde se sintió la presencia de Dios, en donde Dios me habló, en donde la palabra de Dios no la podemos adulterar, iglesia. Porque oye lo que dice, es viva y es eficaz. Y no solamente eso. Iglesia, yo quiero decirte que cuando un corazón viene dispuesto a recibir la palabra o cuando tú abres tu Biblia en tu casa o en cualquier lugar donde quieras leerla y tienes un corazón dispuesto, la palabra de Dios penetrará a tus pensamientos, quebrantará actitudes. Y no solamente eso, mira lo que dice. Discierne los pensamientos y las actitudes del corazón. Todo eso a través del Espíritu Santo, iglesia. Lo compartí el domingo pasado en el campo de Banning. En uno de esos días que a pocos nos gustan. Días difíciles en donde muchas cosas se juntan y esa prueba genera peso, el camino es agobiante. Yo creo que todos hemos pasado por estos momentos, ¿verdad? Abrí mi palabra y le dije, Señor, necesito, Padre, necesito que me hables. Padre, yo no quiero, Señor, leer lo que yo quiero escuchar. Yo simplemente, Señor, quiero saber que tú me amas. Abrí mi palabra, temprano por la mañana, no pude dormir ese día, y el Señor me llevó a Isaías 43, en el versículo del 1 en adelante. Y cuando yo comienzo a leer, que el Señor me dice, soy creador tuyo, soy formador tuyo, no temas, yo te redimí, yo te puse nombre.
mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Yo ya no podía leer, iglesia. Mis ojos estaban derramados en lágrimas. Y quiero decirte que esta palabra es para ti el día de hoy. Si tú con un corazón dispuesto en esta mañana lo abres y le das cabida, el Señor en su momento te mostrará grandes cosas. Entonces, pero el punto número uno es, volviendo al punto, es la palabra debemos de leerla sin adulterarla. Porque la palabra discierne mis pensamientos, discierne mis actitudes. No debemos ayudarla. No debemos de hacer nada más. La palabra tendrá su efecto por sí sola. ¿Cómo debo de leer la palabra? Punto número uno, no la adulteres. Es por eso que Pablo le decía a Timoteo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Es por eso que quiero animarte a que no usemos la palabra para contienda. No usemos la palabra como un amuleto. Que no usemos la palabra para destruir o herir a alguien. Que no usemos la palabra para humillar. Que no usemos la palabra para exaltación propia o vanagloria. Que no usemos la palabra para beneficio propio o enriquecimiento. Si no, hermanos, usemos la palabra para lo que ha sido creada. Recuerda, el lapicero no fue hecho para tu oído. La llave fue hecha para su cerrojo. La palabra fue hecha para redarguir, para restaurar, para motivar, para guiar, fuente de vida, preventivo a mi carne, para sabiduría, para alimento que lleva crecimiento espiritual, para corrección en amor, pero sobre todo, iglesia, para seguir conociendo y seguir dando testimonio del Cristo del cual hemos creído y del cual predicamos, del que cambió nuestra vida y del que nos escogió y ¿sabes qué? Y nos ama con amor eterno. ¿Cuántos dicen amén? El punto número 2 es que la palabra, el deseo de Dios por medio de la palabra es que haga una transformación permanente y progresiva. Cuando yo leo la palabra, yo debo de tener en mente que Dios quiere transformarme permanentemente, no para un rato, no para unos meses, sino permanentemente y en progreso, progresivamente, poco a poco, paso a paso. Amén. El deseo de Dios es que cuando yo abro este libro, la palabra de Dios se revele a mi vida, saque mis errores, mis fallas, y yo pueda venir y poner todo esto delante del Señor. Es por eso que la palabra de Dios en algunas ocasiones nos incomoda, porque nos confronta. Es por eso que a veces la palabra de Dios nos hace que pensemos si lo que ha sido hablado por ella, lo que nos ha hablado a nuestro corazón y a nuestros pensamientos, debemos de llevarlo a la cruz del Calvario. Entonces, quiero que leamos Hebreos,
capítulo 1, versículo del 1 al 3, mira lo que dice la palabra. En el pasado, dice, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas, dice la palabra de Dios. Pero en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todo y por medio de quien creó el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su ser. Y mira lo que dice: sustentando todas las cosas con su ¿qué? Con su poderosa palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Es acá donde podemos responder la pregunta con la que iniciamos este sermón. ¿Cuál es, iglesia, la clave en que vidas pueden ser convertidas? Es porque el Hijo sustenta esas vidas con su palabra. Como alguien que estuvo inmerso, estuvo metido, anduvo en delitos, en pecados, fornicarios, adúlteros, mentirosos, chismosos también, ¿eh? Pues hay que decirlo también, iglesia. Sí, todos nosotros estábamos allí, amén. ¿Cómo es que esa transformación entonces puede ser permanente? Puede subsistir a través del tiempo y puede ir también progresando en nosotros. Porque mira lo que dice la palabra, que el Hijo sustenta todas las cosas a través de su palabra. Eso es lo que me dice Hebreos 1 en el versículo 3, sustentando todas las cosas con su palabra. Pero hablando de áreas más específicas, ¿qué es lo que deseamos que el Señor transforme permanentemente y progresivamente? Que nos transforme el pensamiento de pecado. Todos en este lugar, iglesia, nuestra carne nos lleva a fallar, a errar en el blanco. El blanco perfecto es Cristo. Entonces, el punto número 2, punto 1, lo he titulado transformar mi pensamiento de pecado. Porque a la verdad habrán cosas que han sido expuestas a la palabra, mías como pastor, yo como Oscar. Hay cosas que yo le he entregado al Señor y he visto cambios. Probablemente tú también has entregado cosas delante del Señor y tú ya viste cambios. Pero hay otras cosas, iglesia, que probablemente allí el sustento de la palabra no le hemos dejado que llegue. Y probablemente el Señor en este día te está pidiendo que le entregues todo eso. Probablemente el Señor este día te está diciendo: yo quiero sustentar esa área que todavía no me has entregado. Yo quiero que me entregues esa área, así como me entregaste aquello. Recuerdas todo lo que me has entregado. Yo quiero también sustentar tu vida en esta área. Porque el Señor quiere transformar nuestro pensamiento y nuestra naturaleza de pecado. Juan capítulo 8 nos habla de una situación, iglesia, un poco difícil, que creo que para nosotros, si hubiéramos estado puestos en las sandalias o en las chanclas en ese momento de Jesús, hubiera sido muy difícil. Por un lado venía Jesús del monte y por otro venía un grupo de personas que traían a una mujer, quiero suponer que la traían caminando, pero pudo haber sido a rastras o golpeada, porque la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Puedes leerlo en casa. Pero en esta situación, encontrándose un grupo de personas, la mujer que había pecado del otro lado y en medio Jesucristo tuvo que afrontar este grupo que tenía la ley que le daba la razón.
porque la ley decía que si alguien era encontrado o alguien pecaba de forma del adulterio, entonces sería apedreado. La ley les daba la razón. Y Jesucristo mismo, estando allí en medio de esta situación, utilizó una de las frases que en muchas ocasiones nosotros utilizamos, que a veces la utilizamos para excusas, pero que en realidad tiene otro sentido. A veces la utilizamos como el lapicero en el oído, pero en realidad su significado es diferente. Jesucristo dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando Jesús dice eso, confrontó los corazones de los que estaban allí presentes. Su palabra fue viva y fue eficaz. Penetró el pensamiento de aquellas personas que querían arrebatar la vida de esta pobre mujer pecadora. Sí, como tú y como yo. Pero no solamente eso, iglesia. Cuando todos escucharon esta palabra que había penetrado hasta el corazón de esas personas, dice la palabra de Dios que comenzaron a irse desde el más adulto hasta el más joven. Porque esa palabra había sido una espada que había penetrado directo al alma, hiriendo el orgullo. Penetró directo en el alma, hiriendo el rencor, la religiosidad, destrozando la falsedad de la religión. Aquellos que decían amar querían arrebatar el alma de esta pobre mujer. Y ellos querían simplemente cumplir la ley. Pero Jesús, con su palabra, restauró la vida. Y también sembró la semilla de la compasión en aquellos que tenían rencor. Esas palabras de Jesús no fueron simplemente una excusa para que no le quitaran la vida a aquella mujer, sino que esas palabras de Jesús, iglesia, sirvieron para que esas piedras que iban a tirar no fueran piedras que llevaran odio ni rencor promovidas por un grupo de religiosos, sino que por medio de la compasión y del amor de Cristo, esa vida fue restaurada. Él le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Levántate, por favor no peques más. El Señor en esta mañana, iglesia, no te ha traído acá para que recibas piedras que simplemente lleguen a tu orgullo, o que simplemente tú sientas que son palabras que te incomoden, sino el Señor quiere decirte en esta mañana: levántate, yo no te acuso, pero no peques más. Anhela mi palabra, léela, porque ahí es donde yo he escrito para ti. Ahí es donde yo he escrito mis mandamientos para ti. Ahí es donde yo quiero direccionarte. Ahí es donde yo quiero que tú leas lo que yo tengo para ti. Esta mujer no fue más pisoteada, probablemente. Lo que sí sabemos es que no fue muerta por su acto, sino que fue transformada por el amor de Cristo Jesús. Es por eso que te invito, iglesia, que no uses la palabra como piedras que van al orgullo de alguien. No funcionará. Y tampoco que utilices la palabra como la excusa para querer transformar a alguien. Jesucristo mismo habló y todos fueron transformados de su pensamiento. En el punto número 2, quiero decirte que Él quiere transformar nuestra incredulidad, iglesia.
Han habido momentos en donde yo he tenido que decirle al Señor, como aquel padre de aquel niño endemoniado en Marcos capítulo 9, Señor, yo creo, pero ¿sabes qué, Señor? Ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos han dicho de esta forma? Señor, yo te creo. ¿Sí me crees? Sí, Padre, pero ayuda a mi incredulidad. En este pasaje de la palabra, un padre lleva a su hijo y lo pone delante de él y le dice, un espíritu inmundo lo ha tomado. Este niño desde chico cae al suelo, echa espumarajo por su boca y un espíritu lo posee. ¿Puedes orar por él? Y Jesucristo le dijo, al que cree, todo le es posible. La pregunta fue, ¿tú crees? Y el padre dijo, sí, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. El día de hoy yo quiero decirte lo que quiero decirte es, ¿tú crees, iglesia? Por el motivo que estás acá. ¿Tú crees que el Señor te ha traído para ser transformado y restaurado? ¿Tú crees que el Espíritu Santo está en este lugar? ¿Tú crees que el Señor te ha traído con el propósito de levantarte? ¿Tú crees que el Señor te ha traído con el propósito de cambiar tu vida, pero no solo tu vida, la vida de tus generaciones, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, si logras verlo? ¿Tú lo crees? Porque habrán momentos en donde tendremos que decir también, iglesia, cuando abramos la palabra, Señor, quiero escuchar tu voz por medio de la palabra. Y el Señor nos dirá, ¿tú crees? Sí, Señor, yo creo, pero ayúdame, Padre, ayuda a mi incredulidad. Y probablemente muchos de nosotros estamos así en este día, diciéndole, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, yo creo, pero ¿sabes qué, Padre? He estado desanimado. Padre, no te he sentido. Pero el Señor dice, pero si tú crees, yo puedo ayudar tu incredulidad. Porque mira lo que dice la palabra. Isaías 48 nos dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahora te pregunto, ¿tú crees? ¿Tú crees? Y es que la palabra de Dios también nos da ejemplos. Y uno de esos ejemplos que a mí me gusta es en las únicas 2 ocasiones cuando Jesucristo fue sorprendido. O más bien, cuando Jesucristo se asombró, mejor dicho, de ver algo. La primera de estas historias está en Marcos capítulo 6, del versículo del 1 al 6. Puedes leerlo en casa. En donde Jesús, enseñando en la sinagoga, muchas de las personas que estaban ahí presentes decían, y este es el hijo de José, el hijo de María, hermano de fulano de tal. ¿De dónde ha sacado tanto palabra de Dios? ¿De dónde? Pero dice la palabra en los últimos versículos, en el versículo 6, que estaba asombrado, dice Jesús. Jesucristo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Si hay 2 cosas por las que el Señor se asombra cuando leemos la palabra, es o tu incredulidad que es obstinada, mi incredulidad que es muy obstinada, que penetra en mi corazón, o esa fe genuina, esa fe que mueve montañas, iglesia. Porque mira, Mateo 8 es el otro pasaje que quiero comentarte. Del versículo 7 al 10 dice que estando el centurión llega con Jesucristo y le dice, yo iré, yo sanaré a tu trabajador, a ese soldado que está contigo, yo lo sanaré. Y el centurión respondió, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero escucha lo siguiente, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Él no pidió que fuera,
Él no le dijo úngelo con aceite ni nada, y está bien hacerlo. Él simplemente dijo, solamente di la palabra, solamente eso necesito. Y esa es la actitud, ese corazón que debe de anhelar la palabra, debe de ser como la de este centurión, diciendo, Señor, Padre, voy a leer tu palabra, habla según lo que tú quieras hablar a mi vida, pero por favor, solo di la palabra, Señor. Solamente eso necesito, solamente di tu palabra, Padre, para mi vida. Dice que Jesucristo al oírlo se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Solamente di tu palabra, Señor. Entonces el Señor, haciendo un recapitulamiento, la palabra de Dios no debe de ser adulterada. Número 2, el deseo del Señor por medio de su palabra es una transformación permanente y progresiva, cambiando mi pensamiento y también transformando mi incredulidad. Y punto número 3, iglesia, y con esto voy finalizando. Cuando yo leo la palabra, debo de estar consciente que el Señor quiere darme de sus principios y de sus promesas. Dios quiere poner su identidad por medio de su Espíritu Santo, hablando a mi vida, dándome principios y promesas. Mira el pacto que al principio Dios mismo hizo con Noé, un pacto de preservación. Luego el pacto de Abraham, un pacto de herencia, un pacto mosaico más adelante de libertad y una tierra prometida, un pacto davídico, un plan eterno de Dios. Pero al final, iglesia, podemos ver un nuevo pacto. El pacto del Hijo que vino y murió. Fue crucificado y resucitó. Y ese pacto hoy quiere establecer en mí que por medio de este sacrificio sus principios moran en mí, su amor mora en mí, su perdón mora en mí, su redención mora en mí, iglesia. Su muerte y su resurrección hoy son los sellos que han transformado nuestra vida, y su palabra, iglesia, es lo que seguirá haciendo un cambio progresivo en nosotros. Es por eso que yo quiero decirte algo. Él pagó nuestra deuda. Ese fue el pacto. Él fue nuestro intermediario. No hay mejor pacto que ese. Hoy toda persona, toda nación, toda tribu, toda lengua, si confían en el Señor, pueden convertirse en parte de la familia del pacto, del nuevo pacto. Hoy recibimos el perdón de los pecados y el Espíritu Santo fortalece nuestras vidas para ayudarnos a vivir vidas en la justicia de Dios, siendo renovados constantemente. Cuando leemos la Biblia debemos recordar que Cristo murió por nosotros. Quiero decirte que quizás en medio de esta palabra tú has estado meditando acerca de lo que he hablado, pero en medio de nosotros pueden haber algunos que hemos estado leyendo la palabra esperando que Dios hable justo a lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Y está bien, iglesia. No, eso no tiene nada de malo. Pues dice la palabra, pedid y se os dará. Pero el día de hoy el Señor probablemente quiera decirte, yo te he estado escuchando. Yo he estado viendo que quieres conocerme. O probablemente algunos hemos alejado la palabra de Dios de nuestra vida. Y Dios te está diciendo, vuelve a leer sobre mí, de ese Padre incondicional. Yo quiero pastorear tu vida.
Yo quiero darte dirección. Yo quiero redimirte a precio de cruz. Abre mi palabra. Yo quiero hablarte. O probablemente está diciendo: hijo, cuánto he extrañado que escuches mi voz. Quizás has estado también leyendo la palabra de Dios con fe, con hambre, y no has condicionado a Dios en ninguna de tus lecturas. El Señor también quiere decirte: no te detengas, porque recuerda que Él ha estado sustentando tu vida con su palabra. Y por último, quizás por medio de este tiempo Dios inquietó tu corazón y te ha estado llamando. Para ti que nunca has abierto ni has estado cercano a una Biblia, yo quiero decirte que el Señor quiere que conozcas sus promesas, sus principios, su verdad, pero sobre todo su amor. Quiero hacer una oración y quisiera que todos inclináramos nuestro rostro. Padre Celestial, Señor, te necesitamos. Sé que mi relación contigo probablemente ha estado rota o ha estado cercana. Sé que te necesito, Padre, y necesito ser perdonado. Hoy confío en ti, Jesús. Creo que tú moriste en mi lugar y te doy el control de mi vida. Por favor, haz lo que quieras en mí, Padre. Por favor, cambia mi corazón, moldéame con tu palabra para que pueda vivir como tu hijo, seguirte y poder predicar en tu nombre, el nombre de Cristo Jesús.